estar juntos, ¿no? Los hermanos, en armonía, alabando a Dios y con el deseo de escuchar su palabra. Amén. Antes de arrancar a leer los versículos que vamos a analizar el día de hoy, quiero hacerte una pregunta. Nada comprometedora, por ahora. ¿Alguna vez o cuándo fue la última vez que alguien te sorprendió o fuiste sorprendido por algo? ¿Recordá? Una sorpresa, sí, wow, qué sorpresa. ¿Recordás alguna? No hace falta que lo digas, pero pensá. Siempre hay alguna situación, ¿no?, que nos sorprende. Pensando en esto, recordá algunos videos que se hacen virales en las redes sociales. Seguramente tu cabeza va a pensar en algún ejemplo que hayas visto. Un ladrón entra a un comercio, un local comercial, para robar. Llega a la caja y el de la caja le saca una pistola. ¿Vieron algún video de eso? Sí, ¿no? Hay un montón de situaciones así. Imagínate el ladrón al horno, mal, botón de pánico, policía, bueno, a la cárcel derecho por casi robar, ¿no? Fue una situación sorprendente para el ladrón. Ahora, podemos imaginar un montón de situaciones más lindas tal vez. Bueno, hay personas que tienen a sus hijos, a sus nietos en el exterior, ¿no? Y por 10, 15 años tal vez, o 4, 5, los que sea, no aparece, no puede volver, y un día alguien golpea la puerta y aparece el hijo, el nieto, después de 4 o 5 años, sin avisar. Abrí la puerta, ¿no? También vimos videos de esos. Qué sorpresa, ¿no? Algunas sorpresas son agradables, nos generan alegría, gozo, otras tristezas. Pero en fin, son sorpresas, ¿no? Son emociones, alteraciones por situaciones inesperadas. ¿Y qué tiene que ver esto con el mensaje, Israel? Bueno, acompáñame a Gálatas capítulo 6, del versículo del 1 al 5. Y vamos a leer algo acá de una persona que fue sorprendida. No tenemos mucho detalle, pero vamos a leerlo, vamos a analizar estos pasajes. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice así, yo tengo la versión NBI. Dice así: hermanos, ¿a quién le habla? A gente que había tenido un encuentro con Jesús, ¿no? A hermanos, a hijos de Dios. Hermanos, dice Pablo. Si alguien es, oh my God, ¿no? Si alguien es sorprendido, ¿en qué? En pecado. Ustedes, que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia carga, dicen algunas versiones. La mía dice responsabilidad. Hasta ahí vamos a analizar hoy, Dios mediante. Ahora, no voy a preguntar si alguien fue sorprendido alguna vez en pecado. No voy a preguntar eso, quédense tranquilos. Pero hay algo en este texto que quisiera poder analizar. Y les pregunto a ustedes, referido a este pasaje que acabamos de leer, ¿será esto lo que está queriendo decir Pablo? ¿Hace referencia a alguien que es visto de sorpresa por un tercero cometiendo algún pecado? ¿Qué opinan? ¿Se entiende la pregunta? El texto dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué imaginan? ¿Qué situación? ¿Es yo viendo a alguien cometer un pecado? ¿Será que Pablo está queriendo decir eso? ¿O yo siendo sorprendido cometiendo alguna actitud pecaminosa por un tercero? ¿Qué dicen? No te escucho, Valen. Habla más fuerte.
Bueno, acá hay dos versiones. Belén dice que es alguien que a uno mismo se ve sorprendido en pecado, ¿no? Que se da cuenta, digo, wow, por convicción de pecado. Le convence de pecado y dice, uy, estoy en pecado. Consciente. Se juntaron dos que hablan un montón. Así que no sé si fue buena la pregunta. Te convence. Y ahí quedas sorprendido porque, está bien, por convicción de pecado, ¿no? Por el espíritu mismo. Yo estoy en pecado y en un momento el espíritu me confronta a través de la palabra, a través de un hermano y wow, estoy en pecado, ¿verdad? Belén dice que no. Isa piensa que es alguien que ve a otro cometer un pecado. Bueno, podemos analizarlo, no les mandamos el pasaje antes para que vengan preparados, pero hay de las dos posturas. Ahora, muchas veces pensamos en esto, ¿no? En ver a un tercero y tal vez no tenga que ver con eso, tal vez tenga que ver con otra cosa, pero vamos a analizarlo más adelante. Ahora, recordemos el contexto de estos pasajes. Pablo le escribe a una iglesia bastante particular, no sé si ustedes recuerdan, pero en el capítulo 1, Pablo le llega a decir a estos hermanos, ¿qué palabra fuerte? ¿Recuerdan? Insensato, ¿no? Depende de la versión que vos tengas, va a ser más fuerte o menos fuerte esa palabra. Pero Pablo estaba muy enojado. ¿Por qué estaba enojado Pablo? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba en esa iglesia? Había desorden, sí. Los judaizantes, ¿no? Pablo estaba enojadísimo, dice, me arrancaron bien, pero ya ni dieron el primer paso, que ya se dejaron influenciar por maestros que estaban predicando que el sacrificio de Jesucristo no era suficiente para ser salvo. Parece una locura, ¿no? Pero ojo que es una línea muy finita. Esto estaban diciendo, miren, no bastó con la muerte, con la vida, con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay que guardar ciertas leyes. Hay que guardar ciertos días. Hay que circuncidarse. Hay que, bueno, una serie de cosas que estaban en la ley. Y Pablo dice, no, se había agarrado la cabeza. No. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó de esa manera? Entonces, Pablo, tratando de corregir, es fuertísimo con los Gálatas. No es que a Pablo le gustaba retar por retar. No, hay cosas que había que marcar, una autoridad, un fin, una corrección adecuada. Es más, Pablo llega a decir, ustedes están en otro evangelio. No es que haya otro, pero ustedes están inventando algo nuevo que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Entonces Pablo es categórico y empieza a hablar sobre la fe, empieza a hablar en comparación con la ley, y da ejemplos, ¿no? Y va avanzando Pablo en su discurso, tratando de corregir esta falta. Y luego de dar diferentes ejemplos, llega el capítulo 5, donde habla de la libertad. Y se ve que algunos usaban la libertad para hacer un libertinaje de sus vidas, dándole rienda suelta a sus pasiones. Y Pablo dice, mira, esto tiene consecuencias. Esta no es la libertad de Cristo. Esta no es la libertad que el Señor nos ha puesto. Y empieza a hablar después de la libertad en el Espíritu. Empieza a hablar que hay un Espíritu y que el Espíritu está en nosotros. Y ese Espíritu manifiesta un fruto. ¿Que el fruto cuál es? ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, dignidad, mansedumbre, ¿qué más? Templanza, dominio propio, humildad, algunos dicen en comparación de la mansedumbre. Fidelidad, fe, dice otras versiones. Entonces Pablo dice, hermanos, Dios nos dio ese espíritu para que andemos en esa libertad, para que Él manifieste en nosotros la vida de Cristo, que justamente es el fruto que acabamos de decir. Y Pablo termina esta sección en Gálatas 5:24 diciendo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pablo tenía el deseo de que estos hermanos sean guiados por el Espíritu, que le den lugar en su corazón para que sea manifestada la persona de Cristo en ellos. Y los pasajes que leímos al inicio tienen que ver justamente con la vida en el Espíritu.
de cómo los cristianos, de cómo los hermanos, la gente que se congrega en una iglesia local, deja obrar, deja expresar al Espíritu Santo en situaciones cotidianas, en situaciones del día a día, con mi hermano. A veces somos muy teólogos, muy abstractos, y el Evangelio es práctico, es en el día a día. Y Dios nos ayude a poder bajar toda esa teología, todo ese estudio, toda esta palabra a una vida práctica, a una vida simple. Y Pablo dice acá que entre hermanos pecamos. Pecamos, los cristianos pecamos. Sí, pecamos. Pecamos. Primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es decir, que vos y yo pecamos. Aunque pongamos cara a veces de santos acá, pecamos. Es así. Juan lo dice acá, Pablo lo acaba de decir. La idea de este mensaje en esta mañana es que vos y yo podamos ser conscientes de que nadie está exento del pecado. Todos podemos pecar. Ahora, no es una excusa para andar, ¿no?, pecando. Si no, no entendimos nada, ¿no? Pablo lo dice en Romanos. Vamos a pecar para que la gracia abunde. No tiene que ver con eso. Pero pecamos, es una realidad. Le fallamos a Dios y le vamos a fallar a Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que ser conscientes de que podemos pecar? Justamente por lo que dice el pasaje. Para poder tener empatía, compasión con aquellos que pecan, nuestros hermanos, que pueden fallarle a Dios, fallarte a vos, fallarme a mí. Pero también la idea del mensaje esta mañana es que podamos entender que ser parte de la iglesia de Jesucristo no tiene que ver con venir todos los domingos acá, inclusive participar de los grupos familiares por participar, asistir. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una vida en el Espíritu y una vida que se relaciona unos con otros, de verdad, en Cristo, en esa común unión que es Jesucristo. La iglesia tiene que ver con eso, con vida en comunidad, cuidándonos unos a otros, ayudándonos, acompañándonos, cubriendo la falta de mi hermano. Y mi hermano cubriéndome en mi falta. De eso se trata la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hermanos en el Espíritu, personas que tienen al Espíritu, que se relacionan, que se aman, que se cuidan, que son guiados por Él a Cristo. Y el versículo 1 que dijimos recién lo leímos, ¿no? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Como les adelantaba al inicio, ¿qué quiere decir Pablo acá? Bueno, hay dos posturas. Una es esta de alguien que ve a un tercero pecando, y otra es cuando uno mismo se ve sorprendido por el pecado. ¿Cómo puede ser esto? Si Santiago dice que cada uno, desde su propia concupiscencia, pensamientos, ¿no?, le da lugar y a partir de eso nace, da luz el pecado. Bueno, hay formas en las cuales tal vez uno puede quedar sorprendido por el pecado. La palabra sorprendido en griego es prolambano. Y en el contexto de Gálatas, el significado es alguien que está distraído. Alguien que tiene un desliz por distracción. Yo imaginaba un soldado, ¿no? En plena guerra, un soldado preparadísimo, que estudió, que se capacitó, que está ahí en la guerra, que tiene todos los armamentos, todas las armas a disposición, y en un momento se distrae. Mira para atrás, empieza a pensar, no sé, en Argentina, Panamá, no sé, en cualquier cosa que nada que ver tiene que ver con la guerra, y no se da cuenta que soldados del ejército contrario aparecen por atrás, ¿no? Y cuando se da vuelta, está en el horno, ¿no? Fue sorprendido. ¿Por qué? Por estar distraído, por estar confiado en sí mismo, por creerse que a él jamás le iba a pasar. La contracara de esta situación de sorpresa es lo que dice Gálatas 5:26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos
unos a otros. Acá sí hay una conciencia de, bueno, dejar entrar la vanidad, y eso le doy lugar en mi corazón, le doy lugar en mi mente, y me empiezo a enojar, y me empiezo a irritar, y empiezo a envidiar al otro. Ahora, más allá de encontrarnos sorprendidos por el pecado, ¿no? Podríamos preguntarnos también, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra naturaleza? ¿Por qué pecamos? ¿Te pusiste a pensar? ¿Por qué pecas? Rebeldía. ¿Qué hay detrás del pecado que estamos buscando? Felicidad. Satisfacer nuestra carne, hacer lo que nosotros... Podemos hablar un montón, pero yo tiré una frase acá que no es mía, tampoco la leí en ningún lado, no me acuerdo, pero de alguien debe ser. Pecamos porque creemos que podemos encontrar más satisfacción en el pecado que en lo que Cristo pueda darnos. Es duro. No es que el pecado nos puede dar algo que Cristo nos da, ¿no? Al contrario, eso es una mentira. No hay nada fuera de Cristo que pueda satisfacer nuestra alma. Pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque nuestro corazón, dice Jeremías 17:9, es engañoso, es enfermo, es incurable. Y por más que tengamos al Espíritu Santo, hay una lucha, ¿no? Interna. Hay una lucha. Y me dejo engañar pensando que detrás del pecado voy a encontrar la verdadera satisfacción, la verdadera felicidad. Cuando en realidad ya Dios nos dio todo en Cristo. Pero es una lucha. Ahora, esta gran verdad de que todos podemos acceder al pecado, o mejor dicho, que todos vamos a seguir pecando, no como lo hacíamos antes de Cristo. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos convence, ¿no? Antes no había nada, le dábamos rienda suelta al pecado, pero ahora tenemos al Espíritu de Dios. Y mientras estemos en la tierra, aún teniendo al Espíritu Santo, vamos a seguir pecando. Ahora, necesitamos tener una actitud de humildad. Esta realidad, esta verdad nos tiene que realmente hacernos dar cuenta de que frente a Dios no somos nada. El salmista decía, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? ¿Quién soy yo? Entonces el saber y el ser consciente de esta realidad que nosotros podemos vivir en cuanto al pecado, nos tiene que enfrentar a Dios en una actitud humilde. Yo no tengo nada que pueda sorprender a Dios. ¿O sí? ¿Habrá algo en vos, en mí, que yo diga, wow, qué capo este Israel? No, un desastre. Entonces, frente a Dios, una actitud de humildad, pero también una actitud de humildad para con mis pares, mis prójimos. Porque estamos todos en la misma. Un día le toca a Diego, otro día le toca a Israel, un día le toca a Micael, otro día le toca a Belén. Todos estamos expuestos. Ahora, según Pablo, muchas veces pecamos porque nos distraemos, porque vamos en la vida con la guardia baja, tal vez presumiendo nuestra vida espiritual, porque venimos orando, porque venimos leyendo la Biblia, porque venimos estudiando, porque venimos yendo al grupo familiar, etcétera, etcétera. Hoy estoy en mi mejor momento. Uy, ahí sí. Cuídate. Porque anda un león rugiente viendo a quién devorar. A veces ese pensamiento de autosuficiencia o de estoy en las nubes puede ser justamente una señal de una próxima caída. ¿Recuerdan a Pedro? No, mi hijo. Pedro, el discípulo, en un momento estaba en las nubes. La cena del Señor era de los íntimos. Y Jesús le dice, a mí me van a venir a buscar, me van a llevar y todos me van a abandonar. Todos me van a abandonar. ¿Y qué dice Pedro en Mateo 26:33? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Qué confianza, qué fe que tenía Pedro. ¿Era fe? No era fe. Yo diría que era orgullo. A veces confundimos fe con orgullo. A veces confundimos una vida espiritual real, genuina, con otra cosa que no lo es. Y sabemos cómo terminó la historia, ¿no? El gallo cantó y Pedro negó. Podemos hacer una canción, ¿no? Con eso. Proverbios 16 y 18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Sorprendidos por el pecado. Ahora el apóstol no se queda en el fracaso de esta persona. Dice: ustedes que son espirituales deben restaurarlo. ¿Con qué actitud? Con mansedumbre, con humildad. Pregunta: ¿qué es lo que hacemos con las personas que nos vienen a contar sus pecados, sus debilidades, sus flaquezas? ¿Con qué actitud abordamos este tema con nuestros hermanos? Pablo había escrito pasajes anteriores que tenemos al Espíritu Santo y que la manifestación de su fruto es, ¿qué cosa dijimos? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fidelidad, la humildad, la bondad. Pablo dice: ustedes, los espirituales, la iglesia de Jesucristo, nosotros, tenemos que ser personas expertas en restaurar al que está caído. La iglesia se tiene que caracterizar. Cuando digo la iglesia, no es este lugar, somos nosotros, cada uno de los miembros del cuerpo de Jesucristo. Debemos ser expertos en levantar al caído. La palabra restaurarlo tiene relación con arreglar algo que se rompió. Y siempre que pienso en la palabra restaurar, se me viene la palabra remendar. ¿Recuerdan? Remendar redes, pescadores, pescados. Por el mismo uso, las redes se rompían, se dañaban. ¿Y qué hacían los pescadores? La remendaban. Hay una foto ahí de una red que se está remendando. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es volver a poner en funcionamiento algo que se rompió. Una red rota no sirve. Necesitamos coserla, remendarla para que vuelva a cumplir el propósito por el cual fue creada esa red. Y esta es la idea de Pablo. Alguien que está roto, alguien que está caído, alguien que está pasándola mal. Nosotros, los espirituales, los hijos de Dios, no tenemos que pisarle la cabeza más. No, ya está tirado. Debemos levantarlo para que vuelva al camino. Restaurarlo. Ustedes, vos, los que tienen al Espíritu Santo, los espirituales, los que dejan crecer el fruto, los espirituales, los que aman con el amor de Dios. También dice que lo debemos hacer no desde un lugar de superioridad, sino todo lo contrario, con una actitud humilde, cuidándonos. ¿Por qué dice? Ojo que mañana podés estar vos ahí. Si somos conscientes que vamos a pecar, vamos a ir al hermano con una actitud de humildad, poniéndonos al lado. ¿Por qué el apóstol hace esta salvedad, no? Restaurarlo con una actitud humilde. Dice: pero cuídese cada uno, porque cada uno puede ser tentado. Recuerden que el contexto de esto, estos hermanos estaban viviendo en el legalismo. Y una iglesia legalista no se dedica a restaurar personas. Una iglesia legalista se dedica
Iba a decir fajar, pero no queda bien. Pero una iglesia que entiende la gracia de Dios es una iglesia que restaura. Ojo, no hablo de liviandades, digo la verdad, claro, la verdad. Hay que volverlo al arrepentimiento, hay que hacer lo que el hermano pueda arrepentirse de su pecado. Pero la verdad en amor. No podemos separar esas dos cosas. Ahora, ¿cómo solemos mirar y ayudar a aquellos que en confianza nos cuentan que han pecado? ¿Cómo lo hacemos? No sé cómo lo haces vos, pero yo sí te puedo decir cómo Dios nos trata a nosotros cuando pecamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo nos trata Dios? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es nuestro Dios. Cuando pecamos podemos ir al trono de la gracia. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperándote a vos y a mí a que volvamos arrepentidos. Y Él es fiel, fiel a su palabra. Él dice que si confesamos, Él nos va a perdonar y Él te va a perdonar. Él es fiel y justo. Justo, ha sido justo. La justicia de Dios cayó sobre Jesucristo. Y somos justificados en fe por lo que hizo Jesucristo. Y Dios no se olvida de eso. Ahora, ¿cómo tratamos nosotros a aquellos hermanos que nos confiesan sus pecados? ¿Se han visto sorprendidos o no? Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿A qué carga o a qué cargas hace referencia el apóstol? Figurativamente, la idea de este pasaje es pensar en dos barcos, dos embarcaciones, y una tiene una carga terriblemente abundante. Tal es el peso que se está hundiendo. Es una carga imposible de llevar, se está hundiendo, se está hundiendo. Y entonces viene otra embarcación, viene otro barco al lado. Y empiezan a sacar esa carga abundante del barco que se está hundiendo para equilibrarlo y para ayudarlo, y la pasa al otro. Es una hermosa imagen la que Pablo quiere mostrarnos. La imagen de la vida real de la iglesia, en la cual nos cuidamos los unos a los otros. Pregunta, ¿es nuestra responsabilidad cuidar a mi hermano? ¿Recuerdan la historia, la primera historia de los primeros hermanos? Caín y Abel, ¿no? Luego de que Caín asesinara a su hermano Abel, Dios se acerca a Caín y le hace esta pregunta en Génesis 4:9. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? Muchas veces tenemos esta misma actitud que tuvo Caín. Mi hermano, cada uno. Usamos el versículo 5 que ya vamos a llegar. Cada uno lleve su propia carga. ¿Acaso somos cuidadores de nuestro hermano? Sí, hermano. Sí. Primera de Corintios 12:26 dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. ¿Nos da igual o no el sufrimiento de mi hermano? Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Nos da igual o no el sufrimiento? Cuando alguien te cuenta que estás llevando una carga pesada, ¿a vos te es indiferente o no? ¿Te genera algo en tu corazón? Deberíamos, como hermanos de un mismo Padre, estar atentos a aquellos que están pasando una situación particular de angustia, de aflicción, de sufrimiento. Tal vez por consecuencia del pecado, ojo. ¿Pero debemos ser indiferentes? No. Aún
debemos acompañar a esos hermanos que están sufriendo consecuencias del pecado. El contexto de esta ayuda se refería al pecado, tal vez. Y aún en esas circunstancias debemos ser cuidadores de nuestro hermano. Fue lo que hizo Jesús con Pedro. Después de que Jesús es resucitado, se encuentra con Pedro. ¿Recuerdan? Pedro lo había negado, había dicho insultos incluso hacia el maestro. Y Jesús lo saca, lo toma aparte. ¿Con el ánimo de qué? De restaurarlo, de volverlo a poner en el camino. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús tomó su tiempo, dedicó un momento para poder restaurar a Pedro. Lo hizo como su Señor y Salvador, pero también lo hizo como su hermano mayor. Jesús restauró a Pedro. ¿Cuántos hermanos y hermanas que han pasado por este lugar, tal vez hoy no están porque no hemos sido lo suficientemente sensibles para acompañarlos en su sufrimiento? Que el Señor nos ayude a llegar a tiempo y nos impulse a amar como Él lo hace. Porque si no es Dios en nosotros, esto no funciona. Cuando digo deberíamos, es que Dios mismo tiene que generar eso en nuestro corazón. Si no está pasando eso, es una alerta. ¿Por qué soy indiferente a mi hermano? ¿Por qué no me interesa el que está al lado? Porque por más que podamos acá predicar, si no lo hace Dios, si vos no dejás a obrar al Espíritu Santo en vos, esto no va a funcionar. Ahora, Pablo dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿No era que Pablo no quería saber nada con la ley o en cuanto a los judaizantes? ¿De qué ley está hablando acá Pablo? ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Están conmigo? ¿De qué ley habla? Claro, la ley de Cristo es esa, la que dijo en Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, la ley respecto a mi prójimo. ¿Que cómo es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Estas personas, en vez de ayudarse, de amarse, de cuidarse, de restaurarse, ¿qué estaban haciendo? No lo digo yo. ¿Se estaban qué? Estaban matando entre los hermanos. Se estaban mordiendo, se estaban devorando. No es literal, no se asusten. Ya veo cara de los adolescentes. Ay. En la vida en comunidad, cuando nos acercamos, cuando estamos acompañándonos, pueden surgir situaciones. Y estos hermanos, en vez de ayudarse, se estaban peleando. No podemos amar a los demás si no cultivamos nuestro amor por Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Para amar al prójimo, y venimos hablando del amor, para amar al prójimo, para amar a mi enemigo, para amar a los otros, hace falta que el amor de Dios se manifieste en nuestra vida. Si no, no vamos a poder. Vos y yo, naturalmente no lo podemos hacer. Pero hay que cumplir esa ley, y esa ley Dios mismo nos da la capacidad para poder cumplirla, siempre y cuando nosotros le demos lugar a su Espíritu, a su palabra. Gálatas 6:3 dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Otra vez Pablo poniendo sobre la mesa el tema del orgullo, ¿no? Si alguien cree ser algo, ahí tengo una fotito, ¿no? El gato y se cree que es un tigre. No sé si se ve algo ahí, pues justo tenemos. Qué puntería, ¿no?
Ya vamos a terminar. El techo, el mensaje falta. Ahora, no hay que hacer esfuerzos para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, ¿no? De nuestros logros. Es natural, ¿o no? Es natural. Hacemos algo bien. Aún en las cuestiones espirituales, en el servicio, en el buen obrar, el orgullo empaña todo lo que hacemos. No, pues yo predico, porque yo toco, porque yo canto, porque yo esto, mirá que quiero. Aún ayudando a mi prójimo, ¿no? Primera de Corintios 13, perdón. Dice, y si doy dinero a los pobres, y si doy mi cuerpo y no tengo amor, de nada vale. Y somos expertos en empañar las cosas, ¿no? Inclusive podemos sentirnos orgullosos, negativamente lo digo, de ser hijos de Dios. ¿Cómo es esto, Israel? ¿No puedo estar orgulloso de ser hijo de Dios? Bueno, no sé. Pero si usamos eso para mirar a los demás que no conocen a Cristo, despectivamente, y a estos pecadores, menos mal que no soy como estos pecadores. Como el pueblo de Israel, ¿no? Primera de Corintios 1, 26 y 31. A vos o a mí, que tal vez nos queremos algo, dice, hermanos, consideren su llamamiento. Piensen, mediten en su propio llamamiento. A ver, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ah, mira. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo. ¿Cuántos insensatos hay acá? Pablo dice esto, ¿no? Dios te eligió a vos no porque sos una mente brillante. Dios no me eligió a mí porque soy rubio de ojos celestes. No. Porque soy un insensato. También escogió Dios lo más bajo y despreciado. Lo que no es nada para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe. ¿En quién? En el Señor. Gálatas 6:4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Sigue Pablo en esta línea. Ojo con creernos ser algo que no somos. Ojo con presumir. Ojo con compararte con el de al lado. Tal vez Pablo estaba pensando en esa parábola que Jesús contó, la del fariseo y el publicano, ¿recuerdan? Lucas 18:19 dice, a algunos que confiando en sí mismo, el gatito que estaba ahí, algunos que se creían ser algo, porque estudiaban un montón la palabra de Dios. ¿Qué se creían? Justos y despreciaban a los demás. Acá hay un choque, ¿no? Si somos justificados por fe, si creemos que Jesús nos salvó, no podemos estar despreciando a los demás. Porque el amor de Dios me hace mirar a los demás con compasión, con amor, con empatía. Dice, Jesús le contó esta parábola. 2 hombres subieron al monte a orar. Uno era fariseo, o sea, religioso, daba diezmo, todo. Dice, y el otro era recaudador de impuestos, un pecador, de los peores. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Con quién? Señor nos libre de esto, hermanos. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Estaba comparando. Ladrones, malhechores, adúlteros. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos.
Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A veces nos comparamos con otros para elevarnos, ¿no? ¿Será que tendremos algo para presumir? ¿Tendremos algo para presumir? Pero Pablo dice acá que si alguien tiene algo para presumir. ¿No será que Pablo está siendo irónico con esto? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Pablo, versículos más adelante, en el capítulo 6, también en el mismo capítulo, versículo 14, dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aún si vivimos una vida piadosa, llena de amor, de buenas obras, nada de eso salió de nosotros, sino es que es Dios en nosotros, es su Espíritu manifestando su fruto. Y el domingo pasado el pastor Carlos mencionaba un versículo, y yo este mensaje lo había armado antes, pero hay algo que Dios nos quiere decir. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ni Pablo se gloriaba de todo lo que venía haciendo. Un tipo que iba a escribir la mitad del Nuevo Testamento, que había dejado todo para seguir a Jesús. Él reconoce que no tenía nada para presumir. En otras cartas dice: todo lo que carnalmente o lo terrenal que podía hacer para presumir, para enorgullecerse, sus estudios, de dónde venía. Aún eso dice: yo no. Todo eso lo estimo como basura, como estiércol, en pos de conocer al Señor, por el conocimiento de Jesucristo. Pablo reconocía que todo lo que podía hacer era la gracia de Dios en él. Y en lo único que Pablo se jactaba era en la cruz de Jesucristo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y este aprendizaje tiene que ver con la vida en el Espíritu. Y por último, Pablo se contradice. ¿O no? ¿Sí o no? Hacen que sí, pero vamos a leerlo, a ver si no se contradice. Pero dice, versículo 5, que cada uno cargue con su propia carga, dicen en algunas versiones. Pero versículo 2, ¿no era que había que cargar la carga del hermano? Hay una contradicción acá. ¿O no? Pareciera. Pero no hay una contradicción. Unas versiones como la mía, la NBI, dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El versículo 2, Pablo nos dice que debemos compartir las cargas unos a otros y en nuestra propia responsabilidad. Ahora, la palabra en el griego para carga o responsabilidad en el versículo 5 es diferente a la del 2. Es fortión, no importa la palabra, pero después lo pueden estudiar, pero no es la misma palabra que utiliza Pablo en el versículo 2 que en el versículo 5. Entonces son dos cosas distintas las que Pablo está queriéndonos decir. En el versículo 2 la palabra es varos, la cual hace referencia, dijimos, a una carga abundante, una carga gigante, grande, que puede llegar a afligir, siguiendo el ejemplo del barco, una carga que puede llegar a hundir a esa embarcación.
Distinta a esta palabra en el versículo 5, que es fortión, que quiere decir que es una carga necesaria. Siguiendo el ejemplo de un barco, sería el timón, sería el ancla, sería la cuerda que lleva el ancla. Los diferentes elementos para que esa embarcación pueda funcionar. ¿Ven la diferencia? Pablo dice, esa carga es responsabilidad de cada uno de ustedes. No las puede llevar su hermano. Es tu responsabilidad. La palabra en el original hace referencia al macuto de un soldado. Ahí está, la mochila, ¿no? Un bolsito donde llevaba los elementos básicos para ir a la guerra, ir a la batalla. Era algo que tenía que llevar él, sí o sí. Ahora, ¿cuál será esta carga, esta responsabilidad que Pablo le está diciendo a estos hermanos y nos está diciendo hoy a nosotros que debemos llevar? ¿Qué carga? ¿Qué responsabilidad? ¿De qué nos tenemos que hacer responsables nosotros? Jesús le dijo a sus discípulos y a las personas que querían ser sus discípulos en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No podemos hacerle responsable a otros por esto. Si realmente vos y yo estamos siguiendo a Jesús, es nuestra responsabilidad diaria de negarnos a nosotros mismos, de rendirnos al Señor cada día. Porque esto no es solamente cuando hemos conocido al Señor. Yo en su momento, bueno, me negué, tomé mi cruz y ahora le sigo. Es todos los días. En otro evangelio dice, cada día. Cada día. Vos y yo tenemos la responsabilidad de negarnos a nosotros mismos, de humillarnos ante el Señor, de reconocer que no podemos sin Él, que necesitamos su auxilio, su ayuda, su intervención en nuestras vidas. No hay excusas para descuidar, nuestro huerto espiritual. Es nuestra responsabilidad generar ese espacio para que el Espíritu Santo pueda obrar. Por eso, hermanos y hermanas, cuidemos nuestra vida espiritual, nutramos nuestra relación con Dios, reconozcamos que sin Él no somos nada. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Dejar que el Espíritu Santo, a través de su palabra, pueda, como decía Mauro en la escuela dominical, dejar que Dios se revele, se siga revelando a nosotros, siga sacando esos velos que no nos dejan ver la gloria de Dios. De esta manera también podremos llevar otra de nuestras responsabilidades, la de ser una iglesia llena de amor, que se relaciona sanamente, que considera al hermano superior, que la paciencia está antes que el enojo y la ira. Una iglesia que está a disposición para ayudar al hermano que está caído. Es decir, una iglesia donde Cristo reina y donde el amor de Dios se manifiesta entre todos nosotros. Ahora, para finalizar, esa carga que Pablo hablaba, esa carga de amar a Dios, esa carga, esa responsabilidad de buscarle incansablemente cada día, nos lleva a la otra carga que no podemos hacer responsables, hermanos, es de acercarme a aquellos que la están pasando mal. Esa es también nuestra carga, nuestra responsabilidad. Y la Biblia dice que la gente no va a ser impactada solamente por nuestros discursos, solamente por lo que decimos, sino también por la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Es decir, por cómo nos relacionamos, de cómo nos amamos, de cómo nos cuidamos los unos a los otros, de cómo manifestamos esa unidad. Juan 17:20 dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hermano, hermana, nuestras relaciones expresan al mundo
de quiénes somos. El cómo nos tratamos nosotros expresa y nos cuenta algo. No solamente a nosotros, sino a los que no conocen a Jesús. Que el Señor nos ayude a poder generar espacios donde podamos acompañarnos, donde podamos conocer lo que le está pasando a mi hermano. No solamente para orar, que es una parte muy importante, sino también para accionar, porque el amor es acción. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que entregó, que no escatimó. Cuando miramos la cruz, cuando miramos lo que Dios hizo por nosotros, no podemos ser indiferentes con lo que le está pasando a mi hermano al lado. Que Dios nos ayude a ser esos hermanos, a ser esos barcos que se ponen al lado de aquellos que la están pasando mal, de aquellos que la están pasando de una manera triste, tal vez por diferentes circunstancias, para que podamos cumplir la ley de Cristo. El amor a Él y el amor a nuestro prójimo. ¿Queremos ser esa iglesia? Queremos ser esa iglesia. Por eso estamos insistiendo en estos temas. Para que podamos amarnos, acompañarnos y para que el mundo crea que realmente Cristo está acá. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella misma nos habla, nos confronta, nos anima. Gracias, Señor, porque sos vos el que ponés en nuestro corazón el querer como el hacer. Señor, gracias porque siempre estás con una palabra que nos anima a acercarnos a vos, nos anima a entender de que sin vos no somos nada, nos anima a reconocer nuestras faltas, nuestras limitaciones, para que tu poder se perfeccione en nosotros. Señor, no queremos ser indiferentes. Primero mis hermanos. Más adelante Pablo va a decirnos que no nos cansemos de hacer el bien, primeramente a nuestros hermanos. Señor, que podamos realmente conectarnos, relacionarnos con los hermanos que vos has puesto y hermanas que vos has puesto alrededor nuestro. Que realmente podamos amarlas, podamos cuidarnos los unos a los otros, acompañándonos en las cargas que nos afligen, que nos entristecen. Señor, sensibiliza nuestro corazón. Que podamos seguir tu ejemplo. Que viendo la necesidad del ser humano, tomaste cartas en el asunto, descendiste en Cristo Jesús, muriendo, tomando nuestro lugar. Señor, que podamos realmente, como hermanos, como hijos tuyos, como parte de tu cuerpo, Señor, manifestar tu amor, tu verdad, tu gracia. Creyendo que esa manifestación de tu Espíritu en nosotros también va a generar impacto en aquellos que no te conocen. Señor, y si hay en este lugar que aún no te conoce, que vos puedas traer convicción de pecado en su corazón. Si hay en este lugar que todavía no tuvo esa experiencia, de tener un encuentro con vos, de reconocer que sin vos no es nada, de reconocer sus faltas, sus pecados, de vivir una vida sin vos, que hoy, Señor, vos puedas hablarle a tu corazón, puedas traer esa convicción de pecado, para que hoy puedas ser parte de tu iglesia. Señor, trae salvación en esta mañana, trae libertad en esta mañana. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias por tu muerte en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Dios, por resucitarlo y hoy tener un Salvador vivo, al cual anhelamos y esperamos. Gracias, Padre. Y te pedimos que puedas glorificarte en cada uno de nosotros y puedas glorificarte en esta iglesia local, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Señor nos bendiga.